A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes Economía en 3D con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quienes hablan en esta nueva entrega para tratar temas de la economía nacional, temas relativos al manejo de las finanzas públicas, de la economía del país, a las decisiones adoptadas por el gobierno, entre varios temas de interés nacional y que están en análisis, en discusión en estas fechas. Queremos en esta oportunidad conversar con ustedes sobre algunos temas que nos parece importante abordar, algunos de ellos que tienen que ver también con el tema político y que no podemos tampoco marginar el impacto político muchas veces de las decisiones económicas. Entonces, si les parece a mis compañeros de mesa tratar, yo diría, un tema que es, por ejemplo, la reciente aprobación, el allanamiento de la Asamblea para la ley de fomento productivo. Esta ley, como sabemos, fue finalmente aprobada. Tiene que realizarse el reglamento respectivo, que por cierto se lo cita en varios acápites de la ley aprobada, y que de alguna manera está vinculada al tema de las finanzas públicas y algunas propuestas que ya son realidad con la ley que ahí se establece. Asimismo, conversar un poco de lo que está aconteciendo en las actuales circunstancias, en los actuales momentos, y me refiero a la discusión que se ha hecho sobre el asunto subsidios. Se ha conversado mucho sobre este tema, creo que lo podemos conversar también. En la anterior entrega con Daniela conversamos un poco de los conceptos de los subsidios, y ahora que ya nos acompaña Rodrigo para también un poquito hablar de esto, oír su lectura sobre este tema, y finalmente tratar sobre algunos cambios que se están produciendo a nivel del gabinete. Acaba de salir uno de sus principales, que por cierto, hasta donde se conoce, formaba parte del grupo de análisis y de discusión del tema económico. Me refiero a el doctor Barrera, que acaba de desvincularse del gobierno y al mismo tiempo desvincularse del movimiento político Alianza País, que sin duda también tiene sus propias implicaciones. Así que creo que tenemos suficiente material, Rodrigo, para conversar sobre esto, y sobre esta base pues poder dar algunas luces que para nosotros pueden parecer importantes, y esperemos que para ustedes también. Así que, sin más de introducción, quisiera, Rodrigo, darte a ti la palabra para que empecemos a analizar estos temas. Mira, Mauricio, adicionalmente hoy día recibí yo información sobre la ejecución del presupuesto al mes de julio ya. O sea, ya hay información de enero a julio del presente año, y creo yo que la situación fiscal ha mejorado bastantísimo. Yo no había tenido mayor información, pero les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en el periodo de enero-julio del 2017, tuvimos un déficit primario de 1.057 millones y un déficit global de 2.364 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido en enero-julio del 2018? Primero, hay un superávit primario de 916 millones de dólares, que es una cifra que se estaba esperando que en el año, que después de 3 años tengamos equilibrio primario, y aquí a julio, en los 7 primeros meses de este año, los esfuerzos que viene haciendo el ministro Martínez
ha generado un superávit primario de 916 millones y el saldo global es deficitario en 757 millones. O sea, hay un mejoramiento del saldo global de un 32% respecto al déficit que teníamos antes. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el nivel de ingreso, ¿a qué se debe ese mejoramiento en el balance tanto primario como global del presupuesto, o sea, ingresos menos egresos? Primero, los ingresos en enero-julio frente a los ingresos enero-julio de 2017, hay un crecimiento de ingresos de alrededor de 900 millones de dólares. ¿Y eso, por qué se explica ese incremento? Hay un incremento de ingresos tributarios, hay un incremento de ingresos provenientes de la exportación petrolera. Entonces son 800 millones adicionales, estoy hablando 900 millones, porque son 892 millones de crecimiento. A pesar, mira, que el IVA ha disminuido en relación al periodo de enero-julio del 2017. La caída del IVA es de 88 millones. Eso es una muestra de la deflación. Ese es el tributo que baja, el resto de tributos suben. En lo que tiene que ver con gastos, entonces decíamos un aumento de ingresos de 900 millones y una reducción de gastos de 715 millones de dólares, lo que significa un mejoramiento del balance global en alrededor de 1.600 millones de dólares. ¿Pero esa disminución de gastos es de inversión o son gastos corrientes? Eso es lo que... Aquí la reducción de inversiones de 1.121 millones, tenemos de gastos de menos 715 millones de la reducción de gastos, de los cuales los gastos corrientes han aumentado en 406 millones de dólares, mientras que los gastos de capital han bajado en 1.121 millones. O sea, todo obedece a una caída de la inversión. Pero dentro de los movimientos de capital ahí se incluyen las transferencias a los gobiernos autónomos, ¿no? Que eso no se debe mover seguramente. A los gobiernos autónomos hay un crecimiento de alrededor de 300 millones este año frente al año pasado, lo que significa que las inversiones del gobierno, propias del gobierno, han tenido una caída de 1.400 millones de dólares. O sea, la reducción de gastos obedece casi exclusivamente a una reducción de inversión del capital. Pero, sin embargo, como te digo, yo creo que son positivas en términos muy generales lo que sucede con el saldo primario y el balance global y el primario, porque hay un mejoramiento de alrededor de 1.900 millones de dólares en lo que tiene que ver con el déficit primario que tuvimos, con el superávit que tenemos ahora, y en el déficit global, que es el más importante porque incluye ingresos menos todos los gastos, ahí el mejoramiento de la situación fiscal es de 1.600 millones. Entonces, aquí, Mauricio, tú te das cuenta que ha habido un esfuerzo del gobierno por tratar de mejorar, del ministro de Finanzas diría, por tratar de mejorar las cuentas fiscales, y lo está haciendo. Y a pesar de que no ha bajado los gastos corrientes y no los ha mantenido, ha habido una reacción interna en el gobierno. Y el caso del exministro Barrera es una demostración. Él sale porque dice que el gobierno está entregándose hacia los empresarios. Y echa la culpa de que él claramente dice: no estoy de acuerdo yo con la reducción de sueldos. No estoy yo de acuerdo con la reducción del tamaño del Estado. O sea, él sigue manteniendo las políticas correístas, que se ha cambiado de dirección con el nuevo ministro, que está apenas poco tiempo. Y desde ese poco tiempo ya se nota esfuerzos
para mejorar la situación fiscal, que merece aplauso. No sé si vos... Verás, yo estoy con una lectura muy parecida a la tuya. En un periodo corto, obviamente que no puedes reducir todos los gastos al mismo ritmo ni al mismo tiempo. El esfuerzo que se está dando se está concentrando todavía en gastos de capital, en gastos de inversión. Los gastos de transferencias a gobiernos seccionales sube porque ellos reciben una proporción de los ingresos tributarios y petroleros. Así es. Y obviamente por ahí están recibiendo algo más. Y los otros que son propiamente gastos de inversión se reducen como propiamente el ajuste que se está produciendo y eventualmente porque también les ha faltado plata. Porque si no han conseguido todo el financiamiento no pueden ejecutar buena parte del mismo. Pero de cualquier manera, esto es un paso. Hay que ver los siguientes que se darían para el tema de los gastos corrientes. Tengo entendido que sí existe la decisión de empezar a recortar algunos gastos corrientes. Se ha anunciado, esto lo dijo el mismo ministro, una revisión de los contratos ocasionales de los servidores públicos. Ahí hay un número que bien puede estar bordeando los 600 o los 700 millones de reducción de gasto por el momento, de alguna manera lo que te está diciendo estas cifras, que en el caso de, por ejemplo, del balance primario es un cambio de casi 2.000 millones, porque te están pasando de un valor negativo a un valor positivo. Entonces, esto sí demuestra una suerte de cambio de timón, de tendencia, y eso es bueno, lo que dices porque vos, le estás cambiando la dirección. Son 1.976 millones para ser exactos, el cambio en el déficit primario. Entonces eso sí es una cifra significativa. Y verás, si me permites, abusando la información que yo tengo, otro aspecto muy importante, mira, es la reducción de la deuda pública interna. La deuda pública interna en el periodo de enero-julio cae en 840 millones de dólares. En el mismo periodo, en el año pasado, aumentó en 2.500 millones. Entonces, estamos viendo un cambio en el endeudamiento interno que llega a 3.300 millones, sin tomar en cuenta, porque no está incluido aquí, la dación que se hizo al Banco Central y que no se está aceptando, se va a modificar eso. Entonces, sí es importante que la deuda interna haya caído en esos niveles. La deuda externa, por el contrario, ha subido en alrededor de 655 millones en este periodo de enero-julio del 18 frente a enero-julio del 17. Pero el financiamiento en su totalidad tiene una caída. Claro. O sea, es importante. Entonces, lo que te digo yo, aquí hay que analizarle políticamente en el sentido que el ministro ha estado enfrentando una posición interna en el gobierno de gente como el ministro Barrera, que es un hombre inteligente, que estaba opuesto a este tipo de medidas. Sin duda. Y que el presidente de la República, mira, cuando hablan de eliminar los subsidios de la gasolina, el presidente solamente habló de eliminar el subsidio a la gasolina super, que eso no es nada. No tiene sentido. Entonces no tiene ningún sentido, y que todo el mundo dice eso no tiene sentido. Entonces yo veo que es difícil que los correístas que todavía siguen en el gobierno acepten cualquier modificación en la política de subsidios, que el país requiere modificar eso. Fíjate, yo personalmente veo que la fuerza de las circunstancias, en eso la economía es un poco cruel y no ve ideologías ni nada. Si no, tú no tienes plata para pagar lo que tienes que pagar. Hasta los más izquierdosos, si son mínimamente responsables, le terminan haciendo cosas que no les gustaba hacer, pero tienen que hacer. Y yo en ese sentido te diría, me da la impresión que el presidente de la República, inclusive, habiendo dicho muchas veces que él es un hombre de izquierda, se está dando cuenta de que la ruta que se seguía no era la correcta y que tenían que entrar en un proceso de ordenar las cuentas. Caso contrario, esto no iba a tener un final feliz. Y sobre esa base, a mí me parece que es saludable y sano
el que se empiece a pragmatizar la gestión del gobierno. Ahora, y estas muestras son absolutamente claras. Ahora yo te digo, yo estoy señalando esto por lo que he visto y creo que son señales muy positivas. Lo que le falta es comunicación también, porque se han dejado que hay una avalancha de comunicación que es negativa. Por ejemplo, el asunto del proyecto de ley que fue aprobado recientemente sobre la remisión, ¿no? Se ha hablado diciendo que es una entrega a los grupos poderosos. Entonces dice que se les está regalando 4.000 millones, dice, sin tomar en cuenta, sin analizar prácticamente y en una manera real que la remisión obedece a que hay un conflicto entre lo que dice el SRI y lo que señalan estas empresas o individuos que no están conformes con las glosas impuestas por el SRI. Y conocemos que el SRI tenía una política que era contraria a la empresa privada. Entonces adoptaba prácticas que no eran prácticas, yo diría, legales, y que muchas veces inflaban las glosas, ¿no? Y se presentaban este tipo de problemas. Se conoce, por ejemplo, que hay una empresa petrolera que no acepta las glosas del Ministerio de Finanzas porque considera que son injustas y que son ilegales, y no quiere. Entonces la única forma de arreglar este problema es pagar lo que tenía que pagar. O sea, aceptar la glosa, llamemos. Él acepta la glosa para no pagar multas e intereses, que es lo que se le está dejando de cobrar. Gracias. Entonces no es que se les está regalando, ellos están aceptando una cosa que puede ser justa o injusta. No, además, Rodrigo, hemos dicho algunas ocasiones en que no es que la gente deja de pagar para acogerse a la amnistía, tiene que hacer lo contrario, tiene que pagar para acogerse a la amnistía, tiene que pagar el capital. El perdón son por intereses, recargos y multas. Es verdad que pueden ser cifras importantes, pero ellos están cumpliendo pagando el capital. Además, ¿quién asegura de que esa plata, porque a veces dicen, ¿cómo es que por un lado quieren subir la gasolina y por otro lado perdonan deudas? Cosas que no son comparables, porque están asumiendo que esa plata, primero, ya la tenía el Estado en sus bolsillos, lo cual no es verdad. Segundo, que iba a ganar las disputas legales, lo cual tampoco es necesariamente verdad. Y tercero, puede ser que tú no pagues porque no estás de acuerdo con lo que te están cobrando. Y entras a un proceso de... Y hay una demostración de inseguridad jurídica, porque muchas de esas glosas deben ser fantasmas. Recordemos lo que se conoció mucho aquí a nivel nacional respecto a lo que hicieron con Álvaro Noboa, que le cobraban impuestos que eran extremadamente superiores al resto de impuestos que pagaba la industria que exporta banano. Así es. Y le quitaron todo. Es como, una vez ponía yo el ejemplo, se lastimó el dedo y le amputaron el brazo. ¿Sí? O sea, medio así fue la cosa. Así es. Entonces, ese abuso se está cometiendo también con algunas empresas petroleras. Entiendo yo, por ejemplo, una de las empresas es la que maneja el acueducto. Ellos son los que no quieren pagar las glosas de el SRI porque consideran que esas glosas no son justas. Tú dices del OCP. El OCP, que no son justas. Y yo no sé si irán a pagar, si se beneficiarán de... Inclusive, fíjate que tal es el tema que en la amnistía anterior, en el 2015 creo que fue, Yo tenía esos datos. Las empresas se acogieron en los últimos días, hasta en la víspera, ¿Perdona? Porque están en el tema de sí, porque da un poco de rebeldía si la empresa cree que tiene la razón, tener que acogerse con una expectativa que probablemente tenían de ganar el proceso de disputa. Ve, y mira, la gente de OCP no se benefició de eso, no quisieron, no entró, y ahora no sabemos si van a entrar, porque consideran que es injusto. Entonces yo creo que eso es importante para que se entienda, uno, que no están perdonando las deudas, sino lo que son intereses, recargos y multas. Segundo, que esto no es plata que ya tenía el Estado, esto eventualmente podía recuperar
X monto, no se No, sabe. no se está regalando a No las se- empresas. Claro, no es que hay un regalo ahí y no se puede comparar la una cosa con la otra. Y tercero, no es que todos los que se acogen son evasores de impuestos, sino que muchos de ellos entraron en la disputa porque consideran Que es ilegal lo que no hicieron. es correcto lo que le están cobrando. Pero lo que dice Rodrigo es verdad, o sea, no se entiende. O sea, el mensaje que llega no es ese. No es eso. Mal difundido, mal explicado, mal Sí. comunicado. Y, Se han otra- dejado avasallar por la entrega a los empresarios. Así y es. la otra cosa es que yo creo que uno debería ver voceros distintos que expliquen este tema. Porque los que están explicando este tema son los representantes de las cámaras. Claro, esto tiene que el Entonces, gobierno explicar. Y otros técnicamente. voceros. Y técnicamente, porque lo que sí parece es que justamente se está tratando de beneficiar a un grupo en detrimento de otro. Claro, y encima le Ajá. rebote el coletazo al ministro diciendo que el señor viene del grupo de Pero los- debe ser explicado como vos, tú muy bien dices, Daniela, Ajá. debe ser técnicamente explicado esto, hasta con cifras. Esto es por esto otro y por esto otro. ¿Cuáles son los problemas? Y se pueden indicar el motivo de la glosa y por qué no acepta la glosa la otra parte, sería mucho mejor, o sea, que el país esté informado, porque no toda la labor del SRI era correcta. Sabíamos que el SRI era una institución que estaba contra el empresario. Fíjate, el Instituto de Recaudación de Impuestos de cualquier país tiene que cobrar lo que es legal, justo y técnicamente correcto. El rato que tú te pasas de esa línea, estás buscando un afán netamente recaudatorio o contrario al tema privado. Y yo creo que se les fue de largo la mano en el periodo. Porque se conoce que era una ideología que era en contra de la empresa privada. Entonces, algunos hacían mérito atacando a la empresa privada y el SRI tenía el instrumental para hacer esa labor. Entonces, es necesario que el SRI, que ya tiene nueva administración, explique técnicamente lo que significa esto, que no es un regalo que se les está dando. No es Sí, un yo creo regalo. que la difusión y la explicación y la forma de comunicar esto es muy importante para que no se malentienda la decisión del gobierno. Y también alguna empresa que quiera acudir a la remisión o lo que sea, debería salir a explicar por qué motivo ellos están solicitando, cuál es el motivo por el cual no pagaron los impuestos, porque hay muchos de estos aspectos, principalmente en grandes volúmenes. Cuando estamos hablando de las compañías petroleras han pagado impuestos, se les ha cobrado demasiados impuestos. Entonces aquí para que es un problema de que no se les permite el que determinados gastos se incluyan dentro de las declaraciones. Creo que es un problema con el IVA, que están solicitando que exista, que se les permita la devolución de IVA pagado. Claro. Ese es un problema. Ahora, para efectos de las cuentas públicas, hasta donde yo conozco, lo que esperan recaudar por esto es de alrededor de 600 millones. Sin embargo, puede ser que sea más, porque recordemos que la vez anterior también se habló de una cifra similar y terminaron recaudando casi 1.000 millones. No sabemos obviamente cuánto van a recaudar. Y esto es lo que se puede llamar en términos más gastronómicos un shot de recursos, porque es una sola vez. No es que ya Claro. arreglaste esto, le entra liquidez, arregla los problemas o se ayuda a pagar cosas, pero es sin duda insuficiente para el problema fiscal que tiene el presupuesto. Yo lo que quería decir con esto, Rodrigo, es como esto no es suficiente, está la discusión de los subsidios. Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poquito de eso y del tema de las gasolinas? Muy bien, muy bien. Que creo que vale la pena hacer un poco el balanceo de las dos cosas y poder de alguna manera analizar el tema. Tú tenías una muy clara idea del tema de los subsidios, Daniel, a ver si nos ayudas con un comentario general previo sobre este tema. Lo que nosotros conversamos la semana pasada es que hay dos tipos de subsidios. Los subsidios que son regresivos y los subsidios que son progresivos.
La idea de los subsidios es justamente tratar de equilibrar a las personas que tienen menos o que sean menos favorecidas. Cuando hablamos de ese tipo de subsidios, hablamos de subsidios progresivos. Cuando esos subsidios benefician a los que no necesitan tanta ayuda, son regresivos. El caso del subsidio a la gasolina, a los combustibles, es regresivo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se benefician de mayor medida personas que tienen mayores ingresos que los que tienen menos ingresos. A diferencia de otro tipo de subsidios, como el bono de desarrollo humano, que afecta directamente a personas que tienen menos recursos. Es un subsidio a la avena, como se dice. Y además, en términos relativos, mucho menor que los subsidios a los combustibles. Claro, yo creo que el tema de los subsidios es algo que vale la pena discutirlo con un poco más de amplitud ahora que estamos los tres en este asunto, pero para eso que tal vez entremos en una primera pausa o en la pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Economía en 3D nuevamente con ustedes, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y con Mauricio Pozo. Hemos conversado un poco las cifras fiscales que se tienen hasta los primeros 7 meses de este año respecto a los 7 meses del año anterior, donde se ve una recuperación importante de los números, donde se ve ya un poco la tendencia del gobierno y del nuevo ministro de buscar ordenar las cuentas públicas, y sobre esa base están los resultados. Creo que es importante anotar que no podemos nosotros desvincular el tema de la amnistía tributaria que está puesto en la ley que se acaba de aprobar con el tema de los subsidios y otros temas también, no es que sea el único. Pero creo que podemos entrar a hablar un poquito del tema de los subsidios. Ha hecho una introducción Daniela a los mismos. Yo quisiera añadir algo adicional. Hace pocos días el señor presidente de la República habló que eventualmente estaban analizando el tema del subsidio y su eliminación para el caso de la gasolina super. Los comentarios que yo podría decirlo resumen esta propuesta o este enunciado, se basan en que primero el consumo de esa gasolina es un consumo muy marginal, no pasa del 10% del consumo total, y obviamente genera un grave riesgo de que si este precio llega a subir, muchos consumidores se pasen al resto de las gasolinas donde el valor del subsidio por galón es mucho más grande, en cuyo caso puede ser que el fisco termine recaudando menos. Resumen del tema, no tiene mayor sentido pensar en que si van a tomar una decisión en materia de subsidios, sea circunscrita al tema de la gasolina super. Por lo tanto, si hay una decisión, digamos, política de no topar el tema del diésel y el tema del gas, que por cierto vale la pena aclarar que tampoco son buenos subsidios, ¿por qué no entramos a analizar el tema de las gasolinas? Sí. ¿Qué pasa o cuál es la idea que ustedes tienen de que estos precios de estos combustibles pasen a tener una mayor cercanía, digamos así, con el precio de los derivados del mercado internacional?
Daniel y Mauricio. Mira, a mí me llama tremendamente la atención lo que sucede con los combustibles en el Ecuador. Ecuador es el segundo país que más subsidia el consumo de combustibles en América, después de Venezuela. Y eso debe darnos vergüenza. Nos debe dar vergüenza porque simplemente, como tú decías, el subsidio tiene que ser directamente a los pobres. Ahora hay tecnologías en abundancia que te permiten a vos realizar procesos que te permitan focalizar el subsidio a los combustibles. Hay un montón de argumentos técnicos que se puedan adoptar para focalizar, cada vez más eficientes. Aquí hay un sinnúmero de empresas que han desarrollado softwares para diferentes cosas mucho más complicadas que una simple para el asunto de subsidios. Entonces, para focalizar los subsidios. Yo soy un consumidor de gasolina super. A mí me eliminan el subsidio de gasolina super y seguiré consumiendo gasolina super. Porque yo consumo gasolina super porque no quiero que mi carro se dañe. Porque la super... Y además porque tiene la capacidad de pago. No, pero la super es tan deficiente que prefiero yo seguir pagando. Me están regalando plata, que me da vergüenza lo que dice el ministro. A mí me da vergüenza cada vez que estoy cargando la gasolina que me estén regalando plata el gobierno. No tiene por qué regalarme plata a mí. Entonces, yo estoy consumiendo un producto pésimo, ¿no? Podría mejorar el producto y no solamente eliminar el subsidio, sino cobrar algo más en el momento que den una gasolina que tú tengas seguridad de que esa gasolina va a ser positiva para el motor que tú estás manejando con esa gasolina. Así vas a ahorrar. Entonces, yo te digo, lo que me llama la atención, que en este país que ha desarrollado softwares muy importantes, por ejemplo, recién publicaba El Comercio que en Flores había una compañía de software que estaba desarrollando procesos automatizados para toda la industria de las flores, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. Entonces, ¿cómo no es posible que un grupo de esta gente que maneja muy bien, contratarle para que focalice el subsidio a los combustibles? Porque el gas, todos, se podría focalizar de tal manera que los pobres no se vean afectados. Rodrigo, a ti te están subsidiando en súper 72 centavos por galón. ¿No ves? Entonces pasarías a pagar de $2.3 a 3.07. Sí, o sea, lo que me subsidia más o menos una hamburguesa a la semana. Sí. Y eso hasta me hace daño. Ahora, el subsidio que viene inmediatamente enseguida es a la gasolina extra que le ponen el aditivo etanol, que es la Ecopaís, que tiene un subsidio. Pero la extra no es la misma Ecopaís. No, es la extra con un aditivo, es la Ecopaís. Claro, lo que dice, lo que yo he escuchado, no sé si sea verdad o no, es que van a hacer una sola gasolina. Es decir, ya no habría la extra y la Ecopaís, sino habría una sola. Porque lo que están diciendo, porque esta Ecopaís tiene un subsidio mayor de 99 centavos. Sí, es casi $1 por galón. Es casi $1 por galón y ese te están vendiendo a $1.45, igual que la extra. Y si van a hacer una sola gasolina de menos calidad que la super, yo voy a tener que consumir la gasolina en Colombia. ¿Te vas a ir a Colombia? Calidad. Me voy a ir a Colombia. Entonces, claro, el tema es... Entonces, es increíble. Y la extra tiene un subsidio de 88 centavos por galón. Entonces, claro, cuando el presidente dijo que solamente se iba a subsidiar, que se iba a eliminar el subsidio para la super, lo que iba a pasar es que muchos de los usuarios, menos tú, Rodrigo, se iban a pasar a la extra, que tiene el aditivo, que se supone que es menos dañina para el motor. Mira, lo que me llama a mí la atención es que los grupos sociales, como los trabajadores, se oponen terriblemente. Igual los indígenas se oponen terriblemente, sin analizar. A ellos hay que decirle,
¿Cuál es el efecto? Que se pueden beneficiar si el gobierno tiene más recursos y si se focaliza muy bien los subsidios, igual que como es el subsidio del desarrollo humano, que el bono de desarrollo humano, que no es ecuatoriano ese bono fue desarrollado por el Banco Mundial. Entonces, si no pueden focalizar los subsidios, llamen al Banco Mundial para que les dé Hacienda. Pero ahora, fíjate, esto de los derivados de los combustibles se ha convertido en un tema político, obviamente. Creo que ha habido un problema también de comunicación de los gobiernos, de explicar un poco cuál es el problema de tener el subsidio como tenemos. Pero ya son 15 años que no se ha hecho nada. Así es. La última vez que se topó el tema de los combustibles fue en el año 2003, hasta la fecha son 15 años. Pero, mira. Y además hay un tema, Rodrigo. Eso lo que genera, y eso tiene que decir el gobierno, es por toneladas de información y de estudios que así lo demuestran, que el 90% del beneficio del subsidio lo lleva el 10% de la población más rica. Lo cual es injusto. El contrabando se lleva el 30%. Y los países vecinos, el 30%. Los consumidores de los países vecinos también. Entonces, de entrada tienes un problema ahí. Segundo, el que tú vendas gasolina barata, para ponerlo en sencillo, quiere decir que el Estado deja de percibir recursos para gastar en lo que ahí sí necesita la gente que se gaste. Esto es menos plata para insumos médicos. Esto es menos plata para material didáctico en las escuelas. Para mejorar la educación. Eso es menos plata para la seguridad ciudadana. Eso es lo que produce. Pero eso tiene que comunicarse, eso tiene que hacerse entender cuál es realmente el impacto. Y lo ahora, que te digo yo, Mauricio, yo creo que puede salir gente muy valiosa a explicar cómo pueden ellos focalizar el subsidio. Ahora, yo te digo francamente, en el caso de la gasolina super y la otra extra potenciada o como le quieran llamar, yo no veo ahí opciones de subsidiar nada. Yo hablaría de subsidios si es que estarían pensando topar el diésel o el gas, pero en estas gasolinas, Rodrigo, con la demostración de que el que realmente se beneficia es el de clase media y alta, porque el pobre no tiene ni siquiera vehículo, y el transporte público no usa gasolina, sino usa diésel. ¿De qué subsidio estamos hablando? Claro. Aquí no, como que no cabe el tema de subsidios. Mira. Y explicar adicionalmente, si me permites, algo adicional. Tampoco es verdad, sobre todo en la coyuntura actual, que un ajuste de los derivados va a producir una ola especulativa y de inflación galopante o en porcentajes grandes. Uno, porque la evidencia demuestra que no es así. Eso no es que no se hizo, ya pasó en los años anteriores, en el año 2003 sobre todo. Uno. Y dos, hoy estamos 10 meses con deflación, pues. Pero no hay presión inflacionaria para generarte un proceso de Mauricio, yo me quejo, por ejemplo, de que no veo yo en el ambiente la posibilidad de que hay un cambio en la administración municipal. La administración municipal de Quito ha mostrado deficiencias terribles deficiencias. Es pésimamente mal administrado el municipio de Quito. No ahora, ya viene una administración pésima por algunos años. Entonces, ahí necesitamos un gerente que administre muy bien los recursos de la ciudad para hacer que Quito sea más bello en el futuro. Y lamentablemente, lo que uno ve entre los candidatos que se están hablando es gente que no es un administrador. Necesitamos un administrador eficiente. Así como hablamos de que se requiere que el país eficientemente busque un mecanismo que permita focalizar el subsidio de los combustibles, que se puede focalizar de tal manera de que a lo mejor se le dé más subsidio, si está bien focalizado, se le puede dar más subsidio a las personas que consumen este tipo de combustibles y que son pobres. Eso es lo que el país debe hablar, eso es lo que
la administración pública debe enseñar al país y debe presentar este tipo de situaciones analizando técnicamente. Pero cuando tú hablas de focalización, yo pienso que cuando uno ya habla de focalización, uno ya debe tener definido cómo va a focalizar. Porque si uno empieza a hablar de focalización y no tiene claramente definido, por decirte algo, ¿vas a focalizar a la familia o a los individuos? Son cosas así. ¿Por qué? Porque esas definiciones son importantes. ¿Sí? Entonces, claro, si tú hablas de focalización sin tener claramente el proceso de focalización, Lo lógico, tú quemas el procedimiento. Sí, lo lógico, Ajá, eficientemente debe ser la familia, no debe ser al individuo, sino a la familia, porque es la familia pobre a la que tienes que ayudarle. Y en base al número de la familia. O sea, hay mecanismos, mira, hay procedimientos, hay procesos Sí, pero- que permiten, Pero Rodrigo, digamos, volviendo a lo anterior, ¿qué pasa? Quitémosle el gas y el diésel, Ajá. no se topa. ¿Qué vas a focalizar de la gasolina super y extra? ¿A quién les vas a focalizar? en la super a nadie. ¿Y en la extra? En la extra O sea, sería mínimo. hay algo Si hay algo de afectación, sería mínimo. Lo que pasa es que en el pasado, ¿quiénes tenían vehículos? Digo en el pasado, estoy hablando hace 30 años atrás. ¿Quiénes tenían vehículo? Los ricos. Ahora, ¿quiénes tienen vehículo? La clase media también tiene acceso a un vehículo. Así es. Y hay cierto tipo de trabajadores ya puede comprarse un vehículo de menor cuantía, no de alta gama, pero se lo puede comprar. Pero los pobres no tienen carro. Los pobres no tienen vehículo. Más bien a ellos hay que protegerles dándoles lo que ellos buscan, que es que el transporte público no suba de tarifa, que cuando van a un hospital les atiendan y tengan los insumos, que si quieren cupo para el niño para entrar a la escuela, encuentren el cupo. De esos son los temas. No, pero que debemos preocuparnos. digamos, en estas, las personas que, por ejemplo, yo he escuchado, ¿quiénes son los que más se quejan del incremento, de la posibilidad de incremento de los combustibles? Son, por ejemplo, los taxistas. O sea, hay gente que vive del transporte. Ya. Entonces, digamos, esas definiciones... Ok, eso puede ser un tema Ajá. de análisis. ¿Qué beneficio podrían recibir aquellos que Ajá. hacen transportación pública y que usan gasolina? Muchos de ellos usan gas y usan diésel. Sí. No usan gasolina, pero asumiendo un cierto número de gasolina, ver cómo se les puede Pero- compensar, digamos así. Mira, ahora yo no manejo, primero, no es mi mujer la que maneja. Pero yo te digo, cuando yo voy, yo pago nomás del combustible, eso sí. Pero piden la cédula, ahora anotan la placa, creo, cuando uno va a pedir Con tarjeta, con tarjeta. ¿no? Entonces, ¿saben quién es? No, pero eso En la pasa. factura. Entonces pueden exactamente saber y hay Pero lo de fondo, Rodrigo, es que si vamos a hablar Exacto. solo de gasolinas, super y la otra, si existe la necesidad de un subsidio para, por ejemplo, ciertos taxis que usan Exacto. gasolina, el valor va a ser mínimo para lo que realmente está dejando de percibir el Estado. Es lo mismo que mira que no pueden localizar los fondos de la gente de la gente corrupta. Eso es también una falta total de aldeanismo. Porque eso ya hay metodologías para seguir ese tipo de cosas en países avanzados. Entonces, el país... Hay firmas especializadas para Entonces, eso. mira, es bien difícil que un país aldeano como el Ecuador pueda focalizar un subsidio para resolver el problema de la gasolina. Nos estamos convirtiendo en Venezuela. Y hay que aplaudir a los sindicalistas y a los grupos que se oponen a resolver este problema. ¿Cómo es posible que el Ecuador se acerque a Maduro en este problema de subsidiar cuestiones que no debe subsidiar? Lo que hay que subsidiar aquí es la educación, hay que subsidiar la salud, algo que llegue a la gente pobre y con calidad, no con este tipo de cosas. Da vergüenza. Yo digo aldeano, país Ahora, aldeano. lo que sí es verdad, y creo que vale la pena comentar, es que esta decisión de subsidios, un poco más allá del asunto de cómo se focaliza o no se focaliza, y cuánto sube o cuánto no sube, tiene que ir de la mano de qué esfuerzos adicionales se hacen. Exacto. Porque obviamente la ciudadanía dice, ok, van a cargarnos con esto, asumiendo que sienta que efectivamente
va a haber un impacto, pero ¿qué esfuerzo está haciendo el Estado? Así es. O el sector público por sí solo. Entonces ahí sí creo que hay un trabajo de difusión y de comunicación del Estado, del gobierno, decir, señores, estamos tomando una decisión de amnistía, estamos tomando una decisión de subsidios, pero nosotros vamos a ordenar el gasto corriente del Estado en esta manera. El gasto de capital, para definir, vamos a tomar estas decisiones en cuanto a entidades públicas, en cuanto al exceso de ministerios, para que la gente vea también que hay un esfuerzo equitativo por un lado y por el otro. Claro. O sea, porque mira, eso me parece fundamental. El eliminar los subsidios ya baja sustancialmente el déficit fiscal. Pero Resuelve gran parte, ¿no? Pero si el gobierno eso no lo usa, sino para disminuir el déficit fiscal. Para eso no para ser. Cubrir el gasto no para cubrir gastos, sino para cubrir el déficit. Eso es lo que tienen que hacer. Además, mira, se está reduciendo tanto el capital en las cuentas fiscales que lo único que parece que se está aceptando es el plan, las inversiones del gobierno. Pero las viejas inversiones están paralizadas, están paradas. No se hace nada por cobrar por la corrupción. Vemos una ineficiencia en la fiscalía, en los tribunales, que no pueden, hasta ahora no tenemos una ley para recuperar lo robado. Estaba por salir eso, Rodrigo. No sé si ya salió. No, están trabajando en eso. Creo que estaban en ese Yo creo proceso. que hay que contratar a alguien de primer curso de colegio que les esté haciendo ahí. Porque es increíble que no puedan. Sí, pues, entonces esos cambios hay que hacer. La gente también dice, lo cual no les quito razón, no porque matemáticamente tengan la razón, sino porque entiendo el sentimiento de que si se robaron miles de millones de dólares, no les cobran a ellos, a los corruptos, y ahora me quieren subir la gasolina. Cosas que no son comparables, pero entiendo por qué lo dice. Entonces sí es importante, inclusive para que el gobierno gane legitimidad en estas acciones, que se empiece a recuperar esa plata de una u otra forma. Y si no lo podemos hacer nosotros aquí, pues habrá que ver a alguien de afuera que nos diseñe un mecanismo moderno, eficiente y tecnológico para poder hacerle un seguimiento a los recursos mal habidos que tienen. Mira, si se hiciera un concurso para focalizar el subsidio en el país, participando todo el que quiera participar y dándole un premio pero sustancial a quien aporte con la política que se va a utilizar para focalizar subsidios. Eso deberían hacer. Si no pueden, hagan concurso para que les den haciendo. Pero el país sí tiene capacidad para hacer estas cosas. El tema no es solamente el diseño, es la implementación. Pero es que tiene que ser con todo. No puede ser el diseño, se tiene que implementar. Si tú diseñas y no generas dos procesos, eso no sirve. No sirve para nada. Entonces tiene que ser todo, completo. Ellos saben hacer así, completo, como te presentan los procesos para la industria de la floricultura. Pero es que no puedes comparar porque la industria de la floricultura está circunscrita a un territorio X. Y lo mismo los subsidios. Los subsidios no, los subsidios son nacionales. Pero está suscrito a un bien, que son la gasolina, sí, pero que es el diésel. Sí, pero para eso tú tienes que tener la estructura que permita, o sea, por decirte algo, la cobertura de que en el pueblo X, la gasolinera X del pueblo X pueda tener esa tecnología. No existe cobertura en todo el país. Eso hay que pagar, porque la eliminación del subsidio son un montón de recursos que el gobierno va a recibir. Entonces tiene que ayudar para que ese software que focaliza tiene que ser distribuido. No es solamente el software, sino la cobertura. Todo. Entonces, claro, cuando uno tiene que focalizar, lo que tiene que ver es cuánto me cuesta implementar esto y lo que voy a recaudar. Los procesos. ¿Qué les parece si pasamos a la última parte, que ya no nos queda mucho tiempo, para hacer una suerte de conclusión de estos 15 meses? Porque se están cumpliendo 15 meses del actual gobierno. Ustedes dirían, respecto a la situación económica del país de hoy, agosto 2018, frente a mayo 2017, ¿el Ecuador está mejor económicamente o no está mejor? ¿Cuál es tu lectura, Rodrigo? El Ecuador mostró, y el presidente tiene
algo positivo que ha hecho es haber mostrado las cuentas, que la mesa no estaba servida, y ha tratado de mostrar todos los problemas que había. Y todavía falta, porque el país es ineficiente. Así como yo digo que no pueden hacer muchas cosas, tampoco pueden mostrar muchas cosas que cada día están apareciendo. Cada día uno encuentra que en determinadas obras, como decía el presidente, uno quiere aplasta algo y sale pus. Y aquí eso es la realidad. Ha habido pus en muchas cosas, pero hasta ahora no se resuelve. ¿Por qué? Porque falta eficiencia. Ese es uno de los problemas que le falta a este país, eficiencia. Y eso no quiere decir que en el país no haya gente que pueda manejar esto eficientemente. Es lamentable, por ejemplo, que tengamos nosotros, y hemos tenido por asambleas, por ejemplo, congresos, de gente que no tiene capacidad para ser congresista, para manejar el país, para desarrollar leyes positivas. Estamos viendo que se discute y se discute y se da las vueltas, y uno que otro habla, y hablan muchas. Hay mucho ladrillo en el Congreso. Daniela, ¿cómo le resumes en 2 palabras el tema de la...? Yo creo que en estos 15 meses ha habido muchas sorpresas. Nosotros no nos imaginábamos que hace 15 meses lo que estamos viviendo hoy. Ya. Nosotros pensábamos... ¿Pero tú crees que estamos mejor? Yo creo que sí, porque es bueno por lo menos enfrentar la realidad. Yo prefiero 1000 veces saber dónde estoy viviendo y no pensar que vivo en un país que no existe. Yo creo que en el tema político el avance ha sido significativo. Ajá. En el tema económico más lento a mi gusto de lo que debería ser. Creo que ha faltado profundidad. Creo que se han demorado en decisiones, pero también creo que estamos mejor. Sí. Pero están haciendo un trabajo manual muy bueno. Sí, están haciendo un esfuerzo y creo que es bueno resaltar las cosas, no solamente criticar, sino resaltar cuando los avances se producen. Así que, estimados amigos, ya se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerles por su confianza, su tiempo destinado a escucharnos, y estaremos con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.